Vamos a hacer por vía abdominal suprapúbica el tema de la próstata, entendiendo que hay avances, hay nuevos estudios, ¿verdad?, que se pueden hacer la próstata con respecto a los productores, ¿verdad?, los cavitarios, se llama transrectal, se puede hacer, y qué es lo que actualmente podemos ver estudiando y comparando con otra parte del mundo, ¿verdad?, que realmente se hace. Entonces, como objetivo de esta charla vamos a revisar un poco la utilidad actual en la ecografía suprapúbica en la evaluación de la vejiga y la próstata. Vamos a desarrollar y recordar la anatomía normal y las principales patologías, ¿verdad? Vamos a analizar la precisión de la evaluación del volumen prostático y el residuo convencional, que básicamente es lo que nosotros vamos a hacer de forma rutinaria con la ecografía supraabdominal. Vamos a ver algunas ventajas y limitaciones de la ecografía frente a otras técnicas, ya sea ecográfica o con otro método de diagnóstico. Y vamos a tratar de definir para qué es lo que sirve realmente, ¿verdad? O sea, qué es lo que podemos aportar. Haciendo un poco una revisión guiales para preguntarle un poco. Muchas veces cuando hablamos básicamente de la ecografía prostática es como más o menos el paralelismo del cuello, el cáncer del cuello uterino, el tenemos más frecuente el cáncer de próstata, ¿verdad? Entonces, entender que la ecografía abdominal de la próstata no es para detectar cáncer, ¿sí? Entonces, siempre se vio. Entonces, ¿para qué vamos a hacer la ecografía de la próstata por vía abdominal? ¿Verdad? Si no es para detectar cáncer, no es para detectar. Sin embargo, actualizaciones en todos los distintos centros importantes de Europa o de América hablan que recomiendan todavía la ecografía abdominal suprapúbica por ejemplo, para evaluar el residuo convencional. No existe otro método de imagen, por ejemplo, de tomografía, radiografía o de repente algún estudio con elementos radioactivos que pueda definir mejor esto que la próstata, siempre y cuando tenga un paciente la edad y síntomas urinarios característicos, ¿verdad? En Estados Unidos también ven que la ecografía transabdominal de la vejiga es la modalidad inicial, también habla que se usa en Inglaterra, también habla como la primera línea para la evaluación prostática. También en el Reino Unido habla sobre el paciente que tenga síntomas urinarios, la ecografía vesícula prostática por vía abdominal también es la primera línea de diagnóstico. Un poquito más venimos por acá, vemos que en Brasil también usan la ecografía como el algoritmo inicial en la evaluación del paciente con síntomas urinarios. La sociedad argentina hablan también la misma. O sea, básicamente, recorriendo los distintos centros, entendemos que esta clase está justificada hablar hoy de por qué vamos a hacer una evaluación de la ecografía prostática, siendo que no es el principal rol de detección de cáncer. Entonces, vamos a empezar por la ecografía de la vejiga. Todos sabemos que la vejiga, prácticamente en todas las ecografías, abdominal, ginecológica, renal, que tenga que ver con el abdomen, vamos a explorar la vejiga. Entonces, es importantísimo recordar la anatomía que estudiamos en la facultad. Luego, los que ya tienen la oportunidad de operar, ¿verdad?, entienden la ubicación de algunos órganos que están adyacentes en forma esquemática. Nosotros hoy vamos a hablar sobre la vejiga y la próstata, en donde vemos que la vejiga va a ser un órgano hueco que va a tener un contenido y una pared, y eso es demasiado importante entender cómo vamos a describir, porque nosotros vamos a describir esto no como como algo sólido, en el sentido de que no vamos a decir la vejiga es hipoecogénica,
contenido de la conveniencia y tiene una pared. Principalmente el músculo, ¿sí? Quiere decir que esto va a tener su conveniencia. Tiene una zona triangular, acá la parte posterior inferior, donde llegan los uréteres, ¿sí? La relación con la próstata es por abajo, donde se continúa a través de este conducto que nosotros vamos a llamar uretra, ¿verdad? Y también un corte longitudinal. Vamos a ver que anterior a la vejiga va a estar el hueso, que nos va a dar siempre sombra, la parte intestinal, la parte de atrás. Y con respecto a lo que en la ecografía podemos encontrar y evaluar, sobre todo la pared, ¿sí? Los contornos. Muchas veces, alguna vez, vemos que se describe paredes lisas o paredes regulares, y ahí terminó el informe. Leemos, ¿verdad? Creemos que entendemos que quiere decir que la pared está normal. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos cosas para describir la normalidad de la pared. Uno va a ser su espesor y el otro va a ser los contornos. El contorno puede ser externo o interno, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de la pared, vamos a hablar de espesor, nada más, de los contornos, después el tejido periférico de la vejiga, el interior de la vejiga, que es el contenido. Eventualmente vamos a encontrar la orina. ¿Y la orina qué conveniencia tiene? ¿Otra? Anecol, ¿sí? ¿Y cómo sería si yo le quiero decir que es anecogénico y cuando está normal le podemos agregar algo más? ¿Qué palabra le podemos agregar? Homogéneo. La vejiga tiene un contenido anecogénico homogéneo, para dar condiciones normales. Vamos a evaluar el volumen de llenado y el volumen residual tras el vaciado. La llegada de la orina a través de los uretres también se evalúa por ecografía. Entonces, cuando vamos a hablar ya sobre lo que se puede también informar una vez de la forma. La forma tiene un aspecto redondeado cuando está distendida, ¿sí? Cuadrado o rectangular cuando no está todo llena, puede ser normal. Y eso ustedes van a ver a medida que van haciendo la ecografía en distintos puntos de grado de capacidad de sacar al paciente. Una vez el paciente no tomó agua, orinó recién, van a tener que recordar esta forma redondeada o ovalada cuando está muy llena, puede tener esta forma cuadrada o rectangular cuando está no todo llena, ¿verdad? Y ahí ustedes cuando ya vean alguna alteración en la forma, ya algo le tiene que llamar la atención sobre esa vejiga. Con respecto al volumen, se puede calcular habitualmente mediante el software. Todos los ecógrafos tienen una herramienta para medir el volumen. ¿Sí? Ustedes apretan volumen y le da para hacer 3 medidas. Algunas veces, por algún motivo, ese ecógrafo, cuando sabemos dónde está, esa herramienta nosotros podemos calcular. Esta es la fórmula que más vamos a usar, que se llama fórmula de la elipse. Entonces hacemos las medidas longitudinal, lo posterior, transversal, multiplicamos por 0,5 y nos va a dar el volumen de lo que estamos hallando. Entonces, ¿en qué condiciones sería lo ideal evaluar la vejiga? Yo propongo mi experiencia, primeramente en utilizar un solo término para la distensión, ¿verdad? Yo hablo justamente de distensión. Hay gente que habla de capacidad, hay gente que habla de represión y no está mal. Son sinónimos. Para tener un orden, yo ofrezco esta sugerencia, en donde vamos a estar con la vejiga vacía, en la vejiga poco distendida. El término normodistendida o distendida es donde generalmente se recomienda evaluar, y la palabra hiperdistendida.
entre esta etapa y esta no hay algo que pueda definir con cierta claridad, porque cada paciente o cada persona tiene su nivel de retención o de aguante, como se dice, ¿verdad? Pero en términos jurídico, médico, legal o incluso hasta fisiológico, cuando hablamos de distendida, cuando algo está distendido, se podría interpretar como algo que ya no está dentro de lo normal. ¿Qué es lo que quiere decir? Si yo tengo un asa intestinal distendida, ya no está más tan habitual, ¿sí? Tengo el ventrículo acá en el cerebro lateral de un bebé distendido, podemos decir que ya no está tan normal. Muchísimos hablan como normalidad cuando la vejiga está distendida y no está mal. Siempre cuando ustedes tengan que acotar lo que le parece. Pero a partir de cuándo y cómo decimos que está distendido y todo eso. No hay un estudio respaldatorio que diga en Paraguay los hombres morochos o los hombres rubios, los hombres medio pelirrojos hasta 500 ml, los altos, los bajos, no. Hay números que manejan la literatura que hablan que, por ejemplo, el nivel de llenado es hasta 600 ml, de 500 a 600 ml. Si hay un examen teórico de esta clase, yo le voy a sacar este número, ¿sí? Lo tienen que saber. Pero a medida que ustedes van viendo pacientes y midiendo el volumen, van a encontrar un volumen de 800, el paciente está hablando, no hay dilatación de los riñones, los uretes, el paciente compensó, el camionero, el peluquera, el guardia, qué sé yo. Entonces, tampoco hay un número exacto para el residuo convencional patológico. Yo conversé con un colega mío que fue mi compañero de facultad, que es el presidente de la Sociedad Paraguaya de Urología, con respecto a cuánto ml es lo que le vamos a poner moderado, importante, leve, escaso. Y mira, me dijo, la literatura habla hasta 100 ml. A partir de 50 ml puede ser ya significativo. Pero esto es un estudio seriado en donde el paciente puede estar bajo síntomas. Estamos hablando del contexto que un paciente con alguna afección de la próstata o algo. Si el paciente tiene una inflamación de la próstata, que nosotros la llamamos prostatitis, o cistitis, o una uretritis en las mujeres, esto puede variar demasiado con la medicación. Entonces, lo más importante que es poner el resultado en la conclusión y dejarle que el urólogo haga su evaluación seria. Si cuando es importante el residuo, considera la literatura 200, ¿sí? Pero en la práctica general hay veces que el paciente o la paciente está con un cuadro obstructivo agudo y ahí sí depende de ustedes decirle al paciente que se tiene que ir a hacer un sondaje. ¿Qué significa eso? El paciente, usted ve una vejiga muy llena, parece que le duele, tiene síntomas de retención aguda, le pide que se vaya al baño, tenía 500 o 600, vuelve y tiene 400, ustedes tienen que indicarle que se vaya a la vejiga. Y hay que medir por lo menos 2 veces el volumen post-miccional, ¿sí? Entonces tenemos una imagen esquemática de una vejiga. Esto es un corte transversal, un corte longitudinal, las medidas. Esto que está acá, que es arteria o vena, ¿quién sabe? ¿Por qué? Porque es malo, porque es malo. Te pone la Bueno, lo que he notado conmigo, cállense, ¿verdad? Lo que no he notado. ¿Qué dice que es de esto? ¿Verdad? ¿Qué es de? La llegada de la orina del urete. Es importantísimo tener esta herramienta cuando hay sospecha de cálculos que no vemos en el riñón o no vemos cerca de la vejiga. Ayuda muchísimo, hay que calibrar bien el Doppler. Calibrar bien el Doppler significa la ganancia del Doppler que vamos a hacer, subir o bajar, para que sea más sensible. Se
sube la ganancia del Doppler, se baja el PRF, se baja la frecuencia y podemos obtener la imagen con paciencia. ¿Sí? Algunas veces con los equipos actuales ya se puede incluso ver en 2D, o sea, en blanco y negro, se le llama ecos espontáneos. ¿Sí? A ver, si se fijan acá, ¿ven eso que está llegando ahí? Esto blanquito, eso no es patológico. ¿Sí? Ahí están llegando un jet en 2D algunas veces. Mucha paciencia y con calibración. ¿Este qué órgano sería? ¿Seguro? Sí. Bueno. Entonces, cuando hablamos un poco de patología de la vejiga, lo más importante en algunos síntomas, sobre todo la hematuria, que es un caso relativamente frecuente, nosotros tenemos que descartar la patología tumoral. Por más que la más frecuente sea la fiebre, puede dar hematuria, traumatismo, litiasis, tránsito. Nosotros vemos pacientes con hematuria franca, descartar. Y del riñón. Con la ecografía tenemos una alta sensibilidad, 95% quiere decir que casi todos los tumores, cuando la vejiga está normo distendida, podemos evaluar. El principal tumor se llama células transicionales, que es un tumor en la pared, es un tumor generalmente que se presenta como imágenes exofíticas de la pared hacia la luz, muy raramente hacia afuera, pero en estadios avanzados sí, pero generalmente el tumor es como un nódulo ecogénico o hipocogénico de la pared que se va hacia la luz. Pueden ser sésiles, pediculados, algunas veces el cruzamiento difuso, y eso vamos a tener en cuenta cuando haya una patología obstructiva, muy en cuenta de esto que vamos a ver más tarde. Y no se mueven cuando se cambia la posición del paciente. Cuando tenemos coágulos, litiasis, conexiones purulentas, pueden dar una imagen similar, pero generalmente esto podría moverse. O sea, si ustedes encuentran algo que no entienden de la pared de la vejiga, lo que hacemos es moverle para ver si es. También vamos a poner el Doppler para ver si tenemos actualización. Entonces, esto es un ejemplo muy grande, muy grosso para que ustedes retengan. ¿Sí? A ver, doctora, ¿cómo te nombres? Sí. Macarena, lee un poco, vamos a ver cómo se puede escribir. Se identifica una lesión sólida de 2,5 por 3 centímetros de contornos irregulares localizada en la pared posterior de la vejiga. La lesión protruye hacia la línea vesical. La ecogenicidad de la lesión es predominantemente ecogénica y homogénea, sin evidencia clara de calcificaciones intralesionales. No se observa flujo vascular significativo en el interior de la lesión en la evaluación con Doppler color, aunque no se descarta la posibilidad de vascularización periférica. No se identifican signos de obstrucción urinaria ni dilatación de los uréteres en esta evaluación. Entonces, encontramos esta imagen, tranquilamente puede ser cuadro, lo que sea, nosotros le movemos. También sabemos que pueden presentar vascularización, en su gran mayoría presentan vascularización de color. Este, por ejemplo, si ustedes se fijan, fue un caso que tuve en marzo del 2025, paciente consultado por hematuria, encontramos esta pequeña imagen acá, la vejiga le medimos 5x4, no tenía Doppler, lastimosamente no puede traer una anatomía patológica, pero vino con cáncer de vejiga, el paciente tenía aproximadamente 40 años, de sexo masculino. Y en pequeño tumor así, con mucha paciencia, se puede detectar. Esto puede pasar tranquilamente, por eso es importante que la vejiga esté normo distendida para que ustedes puedan. Lo más habitual es que encontremos patología obstructiva o los hallazgos ecográficos de una patología obstructiva, generalmente los varones por la próstata, en donde vamos a encontrar lo que se llama vejiga de lucha, que es un engrosamiento extenso, difuso en la pared.
Entonces acá tenemos nuestro valor normal, va a ser 3 milímetros cuando está normalmente extendido. Acuérdense que podemos hasta 5 más o menos, 5 milímetros se puede estimar cuando la vejiga está poco extendida. Vemos que hay incluso hasta doble contorno. Los contornos son irregulares, tanto los externos como los internos. ¿Sí? Y habla esto con una clínica que puede ser un caso de construcción baja. Pero no siempre vamos a tener esto en construcción baja. Vamos a tener también en un caso, en una patología que se llama la vejiga neurogénica, que a veces es producto o causado por alguna alteración en el sistema nervioso central periférico, que dentro de eso se pueden citar lesiones en la médula espinal, espina bífida, neuropatía diabética, esclerosis múltiple, accidente cerebrovascular, traumatismo pélvico. Todo eso puede dar un rozamiento irregular de la pared. Incluso algunas veces hay contracciones involuntarias o de repente está muy hiperactivo esa vejiga afectando la micción, y a veces los pacientes no saben que tienen estos diagnósticos. ¿Sí? Muchas veces no hay que el paciente consulta por su ACV. Está nomás ahí que no sabe, se orina, no se orina solo, y ustedes ven de repente esta imagen. Una imagen donde se ve una pared engrosada, irregular. ¿Sí? La forma alterada algunas veces. En estadio crónico la pared puede estar engrosada, pero si está hiperdistendida, la pared puede estar fina. Entonces hay que intentar que esa paciente orine un poco para ver que tenga un relativo volumen para poder medir la pared. ¿Sí? El contenido puede ser finamente inhomogéneo y también puede generar mucho residuo conviccional. Después están los divertículos vesicales, que frecuentan la otra dos, tanto la obstructiva como la vejiga neurogénica, que se describen como imágenes saculares de adición a la pared que se unen a la luz vesical mediante un cuello. ¿Qué es lo que nosotros podemos medir? El cuello, y podemos medir el saco. Y el saco tenemos que medir antes de la micción y después de la micción. En este primer ejemplo es una imagen típica, ¿sí? Vemos que tienen varios divertículos. En este otro podemos ver una gran imagen anecogénica al lado de la vejiga. Es importantísimo que nosotros tenemos que encontrar esto que dijimos que se llama el cuello, y sí, y puede simular. Si ustedes no encuentran este cuello, podemos decir que esto puede ser un quiste o una colección. Entonces, al lado de la vejiga, siempre importante. Y si no encuentran, háganle que orine el paciente y hagan su volumen también de la lesión. Una condición que puede llegar, ya habíamos hablado, es el globo vesical, que es algo clínico, ¿verdad? Es la obstrucción aguda o la incapacidad de miccionar de repente el paciente por cualquier sea el motivo. Nosotros vamos a hablar de aproximadamente mayor a 600 ml, pero ya encontré 1000, 1200, no hay un volumen estimado. Nosotros hacemos diagnóstico cuando le decimos al paciente que se vaya a orinar, no orina, le duele y el paciente dice que no puede orinar. La pared puede estar desgastada porque está generalmente hiperdistendida, y generalmente este paciente, si es algo crónico, el paciente ya puede estar engrosado y sin síntomas, y el residuo condicional va a ser importante. En este caso hacemos simplemente, se siente una tumoración, acá dice 739, el volumen es un ejemplo clásico de un globo vesical. Pero en ese caso el engrosamiento de la pared sería como una adaptación del cuerpo. La adaptación sí es crónico, Claro. sí es crónico, pero hay que ver si no está con una infección también. Todo eso es la clínica. Lo que dice es que en el globo vesical puede tener engrosado si el proceso fue crónico. Un paciente, qué sé yo, retenía mucho tiempo siempre y el cuerpo se fue adaptando. Algo muy importante y muy
que muchos informamos sin querer, queriendo, decimos términos que a veces no corresponden. Saber qué hay dentro de la vejiga por la imagen es prácticamente imposible. Yo no puedo saber si hay sangre, si hay pus, si hay cristales, si hay detritus, pero a su vez, con una acuerdo, o sea, una detallada interrogación, preguntamos sobre algunos síntomas, sobre algunos signos, podríamos llegar a tratar de entender qué es lo que está pasando. Nosotros vamos a hablar de ecos intravesicales. ¿Sí? Generalmente, cuando hay una infección purulenta que puede ser producto de la vejiga o de arriba, de una pielonefritis purulenta, se describe como unos ecos densos, grumosos. ¿Sí? Cuando hay sangre, esta sangre, se acuerdan que tiene un tiempo de evolución. Algunas veces pueden ser ecogénicas, algunas veces ya son tipo ecogénicas, no tienen forma, ya tienen forma reticulada o retráctil, de acuerdo al estadio, ¿verdad? Si un paciente con un traumatismo de moto, qué sé yo, de auto, se cayó, se golpeó con una injuria renal, esto va a tener de acuerdo a su tiempo para que algunos cristales, como ecogénicos, ecogénicos, móviles con suspensión, es importantísimo ver el laboratorio. La litiasis, básicamente no va a haber mucha controversia, porque generalmente es hiperecogénica o sombra sónica posterior. ¿Quién sabe otro artefacto? ¿Cuáles son pues otros artefactos? Aparte de la sombra. Refuerzo. ¿En dónde vamos a ver refuerzo? O sea, la vejiga, por ejemplo. Detrás de la vejiga. ¿Otro artefacto que está parado? Sombra. Sombra de la litiasis, ¿no? ¿Otra? Sí. Reverberación. ¿En qué? ¿Cuándo vamos a ver reverberación? Medio punto pelado. ¿Cuándo vamos a ver reverberación? Muy bien. Cuando hay dos interfaces de diferentes necesidades muy fuertes. Generalmente vemos que pues aire o dentro del intestino. Cola de cometa, ¿de dónde vamos a ver cola de cometa? Es un número extraño. Muy bien. Es importante entender que también los artefactos nos van a ayudar muchísimo, nos van a ayudar muchísimo para la evaluación. Entonces, a ver, tu amarilla, ¿cómo puedes escribir la imagen? Buen locutor. ¿Verdad? Imagen demasiada hiperecogénica, con horas regulares y con sombras sónicas. ¿Qué parece que es? Probablemente una litiasis, ¿verdad? Esta es la imagen típica de una litiasis dentro de la vejiga. Pero, ¿qué tenemos que hacerle a este paciente para confirmar esto? Movilizar. Generalmente, hasta el 80 o 90% de los casos, esto se va a mover. Otra cosa, cuando el contenido o el material es líquido, tiene una ecogenicidad bastante importante, parecería, por ejemplo, a primera vista que la vejiga es hasta acá nomás, ¿verdad? Pero acá vemos que se dibuja un esquema. ¿Y esto cómo se le menciona esto? Nivel líquido, y también hay que moverle al paciente. ¿Sí? Entonces, eso se lo ha contenido acá, se ve otra imagen donde se puede informar como imagen hipogénica, heterogénea, con nivel líquido, que se mueve. ¿Sí? Podríamos sugerir, si no tenemos ninguna clínica, sedimento urinario, material purulento,
poemático y que presenta movilidad con los cambios de la posición del paciente. Detritus es algunos hablan que esto es lo que más tenemos que utilizar cuando tenemos algunas que otras sintomatologías, ¿verdad? O diagnóstico. No sé si se llega a ver acá unos puntitos, ¿verdad? Dentro son ecos finos móviles de suspensión. Esto puede ser cristales, calcio, células muertas, incluso proteínas, ¿por qué no? ¿Se acuerdan que en la embarazada se le hace libre, verdad? Puede tranquilamente tener eso. ¿Perdón? Y hacemos una pequeña compresión de una imagen que vemos que esto se mueve dentro de una vez. Con respecto a la patología infecciosa, lo más frecuente es la cistitis, que también conlleva un engrosamiento de la vejiga. Generalmente no alcanza los 5 milímetros, es engrosamiento, pero es más regular que una patología obstructiva o neurogénica. Puede estar aumentando el color, casi siempre tiene eco de suspensión, ¿sí? Que pueden ser células, moco, pus, hay sedimento, estos ecos cuando decantan generan un nivel líquido y también puede haber presencia de gas. ¿En dónde? Dentro de la vejiga. La presencia de gas. Puede ser dentro de la vejiga, pero ¿dónde? Sí, la parte superior. La parte superior. En la pared de la vejiga. O sea, esa parte, estamos hablando en el caso de en la pared de la vejiga puede haber gas, en la cistitis. Y eso ustedes se ve por el brazo. En este caso, es un caso típico de una paciente que vino en julio de este año por cistitis a repetición. ¿Sí? Tenemos la pared engrosada, tenemos estos ecos, ¿sí? Y acá tenemos el sedimento. Vemos que la pared, si está engrosada, no es irregular, los márgenes internos o externos, no tiene divertículos y tiene estos contenidos. En este caso, es sí. Cuando tenemos detrito, nosotros hablamos de un contenido heterogéneo. Contenido heterogéneo. Generalmente, contenido inhomogéneo va a generar medio. Podés decir, ¿verdad? Cuando es poco, pero el contenido acá es heterogéneo y hay que estudiar. Esta paciente tenía, me acuerdo, una cistitis, pero estaba con hematuria. Probablemente algo en la pared se lesionó porque los riñones me acuerdo que estaban bien, se le estudió y era una paciente con cistitis, pero ustedes se dan cuenta que esta imagen es imagen típica de un coágulo ya tipo retraído, amorfo, ecogénico. Esto va a ser móvil y hay que sí o sí moverle al paciente. Ahora vemos cómo la vejiga está completamente engrosada, bien en todo su espesor. Si ustedes se fijan, y así como dijo la doctora, su artefacto, esta es la pared de la vejiga, esto es hiperecogéneo, ¿sí? Y a ver, esta imagen o esta imagen típicamente puede ser el intestino delgado, grueso, que genera la reverberación. Vamos a mirar un poco esta imagen hiperecogénica. Acá vemos que está a la altura de la pared. Mira ese morro. Eso es aire en la pared de la vejiga. Se llama cistitis enfisematosa. Y es frecuente cuando es agresivamente la cistitis. Y algo parecido a eso no me va a ver una ecografía si es que tenemos una paciente que, por ejemplo, hace una rígida
vertical. Nosotros vamos a ver no a la altura de la pared, vamos a ver dentro de la vejiga. Va a ser muy difícil por ecografía, no es imposible, pero en tu caso, más una tomografía me va a decir si el aire está en la pared, porque el aire se va a ir lo más superior. Generalmente le mover a los pacientes, y en tu caso una fístula va al aire, va a quedar siempre en la pared, vas a ver pared interna, acá no, acá va a ver pared con ecos uniformes. Las colecciones perivesicales generalmente, esto hablamos mucho de un paciente trasplantado, le llamamos urinoma, no tiene generalmente, está muy relacionado con la vejiga, pero nos movemos el cuello para ver, para diferenciarlo de un divertículo. ¿Quién sabe cómo se llama esto? ¿Alguien tiene idea? Son dos. Chau, ¿qué parece? Parece quiste, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Ah, ¿cómo? Ya, pero dos son más de... Vete. Ureterocele, muy bien. Esta es la imagen típica de ureterocele. Acá vemos dos pequeños y acá vemos uno grande que es como una imagen quística, pared fina, con desvío licogénico, es la llegada del uréter y la patología se llama ureterocele, que esto produce síntomas urinarios, infección de repetición y algunas veces son casuales los hallazgos. Muy bien. ¿Alguna pregunta en la vejiga?